La Sociedad Geológica Americana presenta La Tierra tiene una historia. Estas ruinas antiguas nos recuerdan qué tan temporarias son las estructuras del hombre y en contraste qué tan duraderas son las montañas, o al menos así parecen para nuestra experiencia limitada. Pero la geología nos explica que este paisaje ha cambiado enormemente durante millones de años y la Tierra tiene una larga y complicada historia. Y sin embargo, no vemos ninguna evidencia de cambio alguno durante toda una vida. ¿Cómo es entonces que nosotros sabemos que la Tierra ha cambiado actualmente? La evidencia está en las mismas rocas. Para aclarar el misterio de lo que ha sucedido en el pasado de la Tierra, los geólogos tienen que actuar como detectives. Necesitamos hacer las preguntas correctas, buscar indicios y luego poner todo esto junto para que tenga algún sentido. Esta área aquí, alrededor de Boulder, Colorado, es una de las mejores en los Estados Unidos para mostrarle por qué sabemos que la Tierra tiene una historia. Toda la evidencia que nosotros necesitamos se encuentra dentro de la vista de estas ruinas y sin embargo los principios que nosotros aprendemos pueden ser aplicados en cualquier lugar. Así pues, vamos a explorar. Boulder se encuentra en la base de las colinas del este al pie de las montañas. Mientras que la nieve del invierno se derrite en lo alto de las montañas, los riachuelos se vuelven corrientes de agua que corren en forma de cascada a través de los cañones llenos de rocas hasta alcanzar el frente de la montaña. Allí las corrientes empiezan un camino tortuoso a través de las inmensas llanuras centrocontinentales para juntarse eventualmente cuando corren hacia los ríos Missouri y Mississippi. Este es un buen lugar para empezar a aprender sobre la historia geológica, aquí en el yacimiento del riachuelo South Boulder. Si se nos preguntase que describiéramos esta corriente, mencionaríamos el agua fresca y los sonidos murmullantes. Pero para nuestros propósitos, nos concentraremos en grava y bancos de arena. Estos guijarros son todos pedazos de roca que se desprendieron de las montañas y fueron traídos hasta aquí por la corriente. Los tipos de rocas que forman los guijarros son indicios de los tipos de rocas en las montañas. Note también qué redondas y lisas son. Esta es una característica de los guijarros en cualquier lecho de la corriente. En su cañón acantilado donde el riachuelo South Boulder corre raudo y poderoso, puede transportar piedras de buen tamaño, redondeándolas con el constante dar de vueltas y pulverizándolas hasta hacerlas más pequeñas. Cerca de la boca del cañón, el agua corre lentamente, lo suficiente para empezar a dejar las piedras más pesadas, excepto durante las inundaciones. Solamente las más pequeñas continúan corriente abajo. Gradualmente estos se desgastan hasta convertirse en arena o sedimento. En este sitio no podemos ver la arena y los guijarros en movimiento porque la energía de la corriente es muy débil. Pero si yo revuelvo los sedimentos, los granos finos son llevados por la corriente y acarreados para ser depositados corriente abajo. Ahora imagínese el material que puede ser transportado por un surtidor grueso de agua o desagüe o por una gran inundación. Una verdadera gran inundación como las que suceden solamente una vez cada 1000 años, más o menos. Puede acabar depositando varios pies de arena o de guijarros de una sola vez sobre un área extensa, pero generalmente el proceso es muy lento. Hasta ahora hemos aprendido que los lechos de la corriente consisten de acumulaciones mezcladas de arena y guijarros, y que los guijarros han sido redondeados por la acción de girar de la corriente. Ahora vamos a examinar nuestra segunda serie de indicios corriente abajo, donde algunos fosos de grava están siendo explotados. Estas operaciones de explotación cortan una sección transversal en la tierra y nos deja ver lo que yace bajo la superficie. Note las diferentes capas de tierra. Estas capas se forman principalmente de arena y grava, semejante a la que vimos en el riachuelo South Boulder. ¿Qué es lo que esto quiere decirnos? Primero, que la forma redonda de los guijarros y los yacimientos de arena son evidencia de que este es un depósito antiguo de la corriente. Aun cuando el riachuelo ya no existe, la evidencia todavía está. Las capas separadas forman una especie de registro histórico, como los anillos de la corteza de los árboles, pero menos regulares. Si cada capa representa a una inundación mayor, tiene que haber habido varias inundaciones aquí, tal vez separadas por varios cientos de años. La codadura que vemos aquí ilustra los dos principios básicos que son importantes al estudiar la historia geológica. Primero, note que las capas están más o menos horizontales.
Esa es la posición natural para todas las capas de sedimento cuando son depositadas primero. Nosotros llamamos a esto el principio de la horizontalidad original. El segundo principio es llamado superposición. Lo que quiere decir es que en cualquier sucesión de capas sedimentarias, la capa más antigua se encuentra siempre en el fondo y la capa más reciente se encuentra en la parte superior. Hasta ahora todo lo que hemos mirado es arena suelta y guijarros en un lecho de la corriente y en un antiguo lecho de la corriente. ¿Qué es lo que esto tiene que ver con el estudio de las rocas? Nosotros estamos por descubrirlo. Una de las características más prominentes del paisaje de Boulder es una formación oblicua de color rojizo, conocida como las Flatirons. Esta formación es la que queremos mirar enseguida, pero como es muy difícil llegar hasta allí, nos dirigiremos hacia algunas de las exposiciones cercanas a la formación, hacia la cual podemos llegar por carretera al frente de la montaña de Flagstaff. Este es un lugar muy popular para los caminantes, pero yo apostaría a que la gente que ha escalado sobre estas rocas nunca las ha observado cuidadosamente. Si examinamos estas rocas más de cerca, vemos no solo que se encuentran en capas, pero que las capas están hechas de granos de arena y guijarros redondeados, muy semejante a las que vimos en el foso de grava. Por lo tanto, es lógico suponer que estas capas también se originaron como depósitos de la corriente y fueron alguna vez arena suelta y grava, pero fueron más tarde aglutinadas por los materiales naturales para formar la roca. A este tipo de roca la llamamos piedra arenisca. La piedra arenisca es una de la clase general de rocas conocidas como sedimentarias, porque se originan de sedimentos que se acumulan en el fondo de una corriente, un lago o un océano o en tierra seca, tal y como las dunas de arena. Otra cosa que también notamos es que estas capas de piedra arenisca se encuentran inclinadas. Recuerde que la codadura natural en los depósitos de la corriente es básicamente horizontal. Así pues, algo tiene que haber causado que estas rocas se inclinaran después de que fueron formadas. Los geólogos saben que tal inclinación resulta de fuerzas poderosas que deforman la capa de la Tierra. Note que estas rocas están inclinadas hacia abajo, hacia las llanuras, en el mismo ángulo que las Flatirons. Las rocas de las Flatirons son piedras areniscas como las de la montaña Flagstaff. Así que deduciremos que estas capas fueron alguna vez ininterrumpidas a lo largo del frente de la montaña y se han desprendido a través de las bocas de los cañones. De acuerdo a la ley de la superposición, las capas del fondo comparadas con las montañas son las más antiguas, y las capas de la parte superior, las que se encuentran más cerca de las llanuras, son las más recientes. Al alejarnos del frente de la montaña, observamos que la inclinación de las rocas es la misma. Por lo tanto, vamos a pasar en esta dirección por capas más y más antiguas y hacia abajo a través de un montón de rocas sedimentarias. Cada capa que nosotros cruzamos es más antigua que la anterior. Pero de repente las capas bien definidas desaparecen y las rocas de abajo se ven totalmente diferentes. Lo poco de la capa que nosotros vemos corre en todas direcciones. Aparentemente hemos llegado al fondo del montón de piedras areniscas. El contacto es la superficie de tierra antigua en la cual la arena fue depositada. Este tipo de contacto es llamado una inconformidad. Esta inconformidad la podemos ver aún más claramente en otro sitio de la montaña. Aquí tenemos la piedra arenisca roja inclinada en el fondo de nuestro montón. Utilizando el principio de la superposición, sabemos que la roca que no está colocada debajo es más antigua que la piedra arenisca roja. Note el depósito de grandes guijarros redondeados a lo largo del contacto. Esa es la evidencia de que alguna vez una corriente fluyó aquí a lo largo de la superficie de tierra antigua. Pero luego, la superficie no estaba empinada como esta. ¿Cómo sabemos eso? Porque las capas con los guijarros se encuentran ahora inclinadas. De acuerdo con el principio de la horizontalidad original, cuando las capas de piedra arenisca sobrepuestas se formaron, la superficie de tierra era casi horizontal. Piense el tiempo que tomó para que las Flatirons se formaran. Primero, capa tras capa de arena y guijarros que fueron depositadas. Luego, las capas se aglutinaron para poder crear la piedra arenisca. Finalmente se inclinaron en su posición actual y se desgastaron en su forma actual. Cada uno de esos procesos es muy lento y tuvo que haber tomado cientos de miles de años. Pero las rocas que forman las Flatirons
representan solamente un período corto de la historia geológica. Para continuar con nuestra historia necesitamos examinar el Cerro Dakota, un cerro angosto que corre paralelamente al frente de las montañas. Nosotros podemos ver mejor lo que forma el Cerro Dakota en un corte de la carretera a través del cerro en el borde norte de Boulder. Aquí tenemos nosotros un contacto entre las diferentes rocas de color. ¿Qué es lo que podemos decir sobre estas rocas? Primero, podemos ver a ambas rocas roja y blanca. Ellas se encuentran superpuestas, lo cual indica que son rocas sedimentarias. Ellas también se encuentran inclinadas casi en el mismo ángulo como el de las rocas de las montañas Flagstaff y de las Flatirons. Pero cuando las miramos cuidadosamente, es obvio que no son exactamente las mismas. La roca blanca es una piedra arenisca, pero los granos son mucho más pequeños y no hay ningún guijarro. Las capas rojas son una mezcla de piedra arenisca y lutita, otro tipo de roca sedimentaria formada de finas partículas de arcilla. Aquí tenemos otro montón tupido de rocas que fue depositado horizontalmente y luego inclinado en una ocasión más tarde en el tiempo. El Cerro Dakota existe porque algunas capas sedimentarias son más resistentes a la erosión que otras capas. Las capas más blandas han sido removidas más fácilmente y el resultado es el valle detrás del cerro. ¿Cómo las rocas sedimentarias que forman el Cerro Dakota se relacionan con esas que forman las montañas Flatirons y Flagstaff? Viajemos al pasado y veamos lo que yace debajo de estas rocas. Mientras continuamos hacia la izquierda, hacia las montañas, atravesamos capas más y más antiguas de la lutita roja. Luego encontramos que descansan en una unidad todavía más antigua de piedra arenisca blanca. La piedra arenisca blanca descansa en otra unidad, la cual resulta ser la misma piedra arenisca roja que vimos anteriormente en el fondo de la secuencia inclinada en la montaña Flagstaff. Así pues, nuestro montón de rocas es más denso de lo que pensamos. De hecho, aunque hemos visto el fondo, todavía no hemos visto la parte superior. Un montón de lutita gris inclinada de más de 1 milla de espesor subyace en las llanuras a nuestra derecha y tiene que haber requerido enormes cantidades de tiempo para construir este montón. En la montaña Flagstaff no vimos estas capas porque habían sido desgastadas allí, dejando solamente las capas más antiguas de piedra arenisca guijarrosas. Sin embargo, a lo largo de la base de los taludes, estas capas están todavía presentes. Nosotros tenemos una parada más que hacer en nuestra búsqueda de indicios. Ahora vamos hacia el sur de las Flatirons, en el cañón El Dorado, donde el riachuelo South Boulder empieza. Las corrientes que fluyen rápidamente, como los cortes de la carretera, cortan a través de las montañas y a menudo revelan información geológica muy útil. Cuando entramos al cañón, estamos viajando a través de la edad geológica, para ver más de lo que yace debajo del montón inclinado de rocas sedimentarias. ¿Hay evidencia que pueda extender el registro histórico aún más tiempo? La respuesta yace en esos crestones blancos al frente. Aquí en el suelo podemos ver que este crestón está hecho de rocas superpuestas. Esta es otra piedra arenisca blanca. ¿Podría ser también una parte de nuestro montón inclinado? Bueno, desde otro punto ventajoso, nosotros podemos tener una mejor vista de esta parte del cañón. La faja de piedras areniscas blancas se extiende hacia arriba del talud lejano y corta las piedras areniscas rojas que más lejos hacia el norte forman las Flatirons. Desde que esta faja yace debajo de las piedras areniscas, tiene que ser más antigua, pero sus capas se encuentran inclinadas en un ángulo diferente. Por lo tanto, tiene que haber estado inclinada en alguna época más temprana, antes de que las piedras areniscas rojas y las otras capas de ese montón inclinado fueran colocadas abajo. El contacto entre estas dos series de rocas es llamado una inconformidad angular. Esta clase de inconformidades es muy importante para determinar la historia geológica, porque marca la división entre dos secuencias diferentes de eventos.
Hasta ahora hemos aprendido algunos principios geológicos básicos y hemos descubierto indicios importantes en varios sitios. Es hora de empezar ahora a ensamblar esos indicios y reconstruir la historia geológica del Valle de Boulder. Una sección transversal del frente de la montaña hacia las llanuras nos enseñaría que los materiales más recientes en las llanuras son las arenas y las gravas en el valle actual del riachuelo South Boulder. Los materiales enseguida más antiguos son las lutitas grises, las rocas blancas y rojas del Cerro Dakota y el valle en la parte de atrás y las piedras areniscas guijarrosas que forman las Flatirons. Todavía más antiguas son las piedras areniscas blancas inclinadas en el Cañón El Dorado y las rocas que no están superpuestas en la montaña Flagstaff. Ahora podemos describir los sucesos principales en la historia geológica del Valle de Boulder. Nuestro punto de partida es el yacimiento de las piedras areniscas blancas en el Cañón El Dorado, el evento más remoto del cual nosotros tenemos evidencia. No conocemos la superficie antigua en la cual fueron depositados, pero tal vez estuvo hecho de rocas semejantes a las rocas que no están superpuestas de la montaña Flagstaff. Más tarde, la capa de la tierra fue deformada y las piedras areniscas fueron inclinadas. Durante ese tiempo, las capas de roca estaban siendo desgastadas para formar una nueva superficie de tierra. Luego, un nuevo ciclo de acumulación comenzó primero con las piedras que forman las Flatirons, seguido por la segunda piedra arenisca blanca, las lutitas rojas y las piedras areniscas que ahora forman el suelo del valle detrás del Cerro Dakota, las piedras areniscas blancas del Cerro Dakota y el montón grueso de lutitas grises. Todavía más tarde, todo ese montón estuvo inclinado junto con las rocas que yacen debajo. Otro ciclo de erosión produjo el paisaje que nosotros conocemos ahora. Ahora, mientras miramos el Valle de Boulder, entendemos bastante sobre su historia geológica. Hemos aprendido sobre las rocas sedimentarias. Además, la significancia de las inconformidades angulares y el significado de las capas de roca que no se encuentran más en posición horizontal. No todas las áreas revelarán sus secretos tan abiertamente como el Valle de Boulder. Pero los conceptos simples que hemos aprendido aquí pueden ser utilizados para tener éxito con la historia geológica, donde quiera que las capas de rocas sedimentarias se encuentren expuestas. Al estudiar las rocas, hemos llegado a comprender los importantes cambios que han ocurrido en esta región. Los períodos de acumulación han sido seguidos por períodos de deformación de la capa de la tierra y luego por períodos de erosión. Luego, el ciclo ha comenzado de nuevo. El proceso de cambio es continuo. Nosotros no podemos ver ni un comienzo ni un final para la historia. La escala del tiempo debe ser muy, muy grande. Considere esto. Por tanto tiempo como los seres humanos hayan vivido en el Valle de Boulder, el único paisaje que el hombre ha conocido siempre es el paisaje que nosotros vemos aquí hoy. Es así como tan lentamente esta tierra ha estado cambiando. Sin embargo, nosotros hemos visto evidencia clara de cuánto ha cambiado. Esta es la evidencia para la edad geológica. Para que tales cambios hayan ocurrido, tiene que haber transcurrido una cantidad de tiempo tan inmensa que nosotros apenas podemos imaginarlo. La Tierra tiene, en verdad, una larga y variada historia. Ahora que usted ha visto cómo utilizar simples indicios para tener éxito con la historia geológica, trate de ver alrededor donde usted vive, buscando indicios semejantes y teniendo éxito con la historia geológica de su área.